Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros seguidores, para cada una de las personas que están pendientes de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas, para cada persona que está reenviando nuestros segmentos, nuestras enseñanzas, porque realmente este es el proceso de evangelización. Este es uno de los tantos que tenemos y realmente pues este es nuestro propósito, multiplicarnos en el evangelio es la parte primordial. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Angélica Olivares, Grupo Cúspide, en su segmento Siempre se me va. Sembrando palabras de vida. Y estamos hablando de multiplicación, estamos hablando de esas siembras. Así es que bueno, eh, Angélica, bienvenida a nuestro segmento Sembrando Palabras de Vida. ¿Cómo estamos hoy? Hola Jorge, pues muchísimas gracias. Gracias a ti en donde quiera que estés, que te estás conectando. Gracias por este tiempo que dedicamos tú y yo a poder sumar a nuestra vida, que podemos agregar a nuestra vida y que podemos tomar esa plenitud que Dios nos dio, que Dios nos ofrece en esta mañana para tener una vida diferente, que podamos tener esa belleza interior en nuestro corazón para que le podamos ver a Él en todo lo que nos rodea. Pues siéntete bienvenido, bienvenida, gracias por estar aquí. Y hoy en Sembrando Palabras de Vida hemos traído el tema Dios está de tu lado. Dios está de tu lado, lo afirmo, lo creo, y que aún en medio de cualquier circunstancia o situación, preocupación, estrés o cualquier cosa, Dios está de tu lado. Y para iniciar, quiero retomar o recordar un poquito de lo que hablamos la semana anterior. El tema fue la belleza interior. Y recordarás, y si no, bueno, pues nuevamente vamos a enfatizar este punto. Y hablábamos sobre el libro de Samuel. El libro de Samuel en el capítulo 16, puntualmente en el versículo 7, donde la escritura nos dice que Dios respondió a Samuel y la respuesta que le daba Dios era porque Samuel estaba tomando una decisión. Él había sido enviado para elegir al nuevo rey de Israel. Y bueno, pues decíamos y volvemos a decir, no era una tarea fácil, tenía que estar muy, muy atento a la voz de Dios para no equivocarse, como nos puede pasar a ti y a mí, muy atentos a la voz de Dios para no equivocarnos. Y bueno, Samuel estuvo así de poquito para equivocarse y sin embargo, Dios, él alcanzó a escuchar que dijo Dios, no, 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 no te equivoques, no te equivoques. Y entonces nos dice este versículo que Dios respondió a Samuel y le dijo, no mires a su parecer, porque Samuel había, bueno, le habían presentado a la familia a la cual él había ido, Dios lo había enviado, había siete hijos y dijo, bueno, pues sí, seguramente uno de estos es. Eso lo tenía claro. Sin embargo, le presentan al mayor y Samuel al verlo dijo, seguramente es este. Este es porque tenía una estatura muy adecuada, tenía un parecer bastante aceptable a los ojos de Samuel, a los ojos físicos. Sin embargo, Dios le responde y le dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, dice, porque yo lo desecho. O sea, yo no escojo a este hombre, a este la primera persona que le presentaron, dice, porque Dios no mira lo que mira el hombre. Ah, caray, ¿qué es lo que nosotros vemos a primera vista? ¿Qué es lo que por lo que nos dejamos llevar? Y seguramente mucho es por la forma en que nosotros pensamos, por la forma en que nosotros hemos adquirido experiencias, conocimientos, pero conocimientos que nos da el mundo, no que vengan de parte de Dios, de parte
de su palabra, que en su palabra siempre vamos a encontrar verdad. Por eso cuando tenemos que tomar una decisión, debemos de considerar qué dice Dios, qué opina Dios, iba a decir involucrar a Dios en nosotros y no es al contrario, nosotros involucrarnos en los planes de Dios, porque los planes de Dios para tu vida y la mía son planes de bien y no de mal. Él es un padre que nos ama, tanto nos amó que dio a su hijo. Y bueno, entonces dice la escritura que no mires lo que mira el hombre. Primer punto para ti, para mí, no miremos lo que ve el hombre. Hoy vivimos en un mundo, en una época tan complicada en donde hay tanta mercadotecnia, tanta publicidad, y no porque sea malo, yo creo que son herramientas muy buenas para la vida, definitivamente, y qué bueno, ¿verdad? Que las hay. Sin embargo, saturadas, eso sí, saturadas de engaño y de mentira. Ahí precisamente es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Reflexionar, bueno, Señor, ¿verdaderamente debo de adquirir esto? Padre, ¿verdaderamente esto será para mí? Y escuchar la voz de Dios como lo hizo Samuel. Y continúa el versículo, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Entonces esto es algo que tú y yo debemos de considerar porque Dios verdaderamente mira más allá de lo que tú y yo podemos alcanzar a ver a simple vista. Dios no solamente ve lo externo, sino Dios ve lo más profundo y ahí es donde necesitamos acercarnos a Dios para que Él nos guíe. Y sobre todo, bueno, en el caso de esta porción de la escritura, en donde Samuel tenía una tarea muy importante, muy importante, iba a elegir a este rey, al rey que iba a gobernar el pueblo de Israel. Entonces, tenía que tener un oído pues muy atento, ¿verdad? Muy atento y alinearse a que verdaderamente fuera la voz de Dios. Bueno, más adelante veíamos la semana anterior que la belleza de David fue que precisamente al momento en que fue ungido, fue lleno del Espíritu de Dios, a partir de ese momento no fue hizo la transición como nuevo rey, no. Pasaron muchos años, y es interesante leer esta historia de la vida de David y que no fue en el momento, sucedieron muchísimas cosas, entre ellas, pues que tuvo que huir del propio rey, que en ese entonces era Saúl, porque le tenía envidia, el rey Saúl le tenía envidia, veía que Dios favorecía a David, que en todas las batallas David salía como un hombre victorioso, que David pues confiaba en Dios, que buscaba a Dios y hay un momento en el que él tiene que mostrar lo que ve dentro de su corazón, una belleza porque David confió en Dios ante una situación en la que el pueblo de Israel se veía amenazado por un gigante llamado Goliat, el cual los amenazaba. Nos enseña la escritura que de mañana en la tarde a toda hora estaba este hombre amenazando al ejército del pueblo de Dios. Y el ejército pues estaba temeroso, aunque había tenido y pasado muchas batallas, estaba muy temeroso, pero llega David. David es el momento en que aprovecha para mostrar la belleza interior que en él estaba y que era confiado en Dios. Decía, si en otras circunstancias Dios me ha librado cuando yo me dedico a cuidar a esas ovejas que mi padre me ha encargado, porque era el más pequeño, dice, si me ha librado de leones y de osos, ¿cómo no me va a librar de este gigante que está amenazando al pueblo de Dios? David en ese momento muestra esa belleza de su corazón
al mostrar esa confianza en Dios. Entonces, lo que vio, eh, perdón, David en Goliat, él, por eso que había en su corazón de David, no vio a un gigante, vio a un hombre débil, vio a un hombre que podía vencer, porque sabía que Dios estaba de su lado. Así como hoy Dios habla a tu vida y a la mía, Dios está de nuestro lado. Dios está con nosotros, Dios pelea con nosotros nuestras batallas. No, a David no le asustaron las amenazas de este Goliat, no. Eh, las decía Goliat, sí, pero David confiaba desde lo más profundo de su corazón en el Dios de la creación, el Dios que creó los cielos y la tierra, Dios que lo estaba preparando para ser rey. No que ya en ese momento lo hubiera elegido, bueno, no, pues es que tiene todas las características, no. David tenía un corazón entendido, un corazón que sumiso, un corazón enseñable por el cual Dios se empieza a preparar para esa transición cuando llega el momento de ser rey. Bueno, ni siquiera no ser el escuadrón de los ejércitos o soldado, porque cuando él llega a ese lugar en donde se van a enfrentar ante estas amenazas de este Goliat que pertenecía al ejército de los filisteos, David ni siquiera pertenecía, no estaba listo para preparar. De hecho, su hermano mismo, ¿verdad? Lo menosprecia y le dice, como tú, que cuidas ovejas, vas a enfrentarte a este Goliat? Bueno, pues había una gran diferencia. El corazón de David estaba viendo algo muy distinto en esas amenazas y sobre todo porque sabía que podía hacer una diferencia, como la podemos hacer tú y yo en este día, mostrando y sabiendo, reconociendo que Dios está de nuestro lado. Bueno, como te decía, ni siquiera el calificativo que su hermano lo dio al menospreciarlo, ni siquiera eso detuvo a David. Quizá en tu vida y en la mía hay personas que nos descalifican, pero eso no tenemos que concentrarnos y atender esas voces, sino escuchar qué es lo que Dios nos está enviando a hacer y saber que Dios está de nuestro lado, ¿verdad? Su propio hermano lo consideraba como incompetente, que no reunía todos los requisitos para poder enfrentarse pues a una batalla. Y bueno, es impresionante porque generalmente pues siempre en un enfrentamiento van muchos, ¿verdad? No va uno solo. Y sin embargo, en esta ocasión David se armó de valor y mostró que él conocía a Dios. El conocer a Dios, eso es lo que nos permite saber y recibir en nuestro corazón que cualquier circunstancia, Dios está de nuestro lado. Cuando nosotros le conocemos y sabemos que Él está con nosotros. ¿Qué sabía? Sabía que Dios estaría con él, una belleza de su corazón. David sabía que Dios le ayudaría, ¿no? Sabía que Dios estaba con él, que estaba de su lado. David sabía que Dios no estaba lejos, él estaba cerca de él, estaba a su lado. David sabía que Dios era su inspiración, pues sí, para ser tan valiente, ¿verdad? Para poder enfrentarse. También David sabía que Dios era vencedor, que él le ayudaría a poder vencer a ese gran gigante. Bueno, eh, creo que David había expresado o había entendido la presencia de Dios en su vida. Y es lo que tú y yo necesitamos para reconocer y que todo nuestro ser pueda tener esa confianza de que Dios está de nuestro lado. El que podamos expresarlo con la paz en nuestro corazón, sí tenemos que, Dios nos pone el querer como el hacer, pero sabiendo que su presencia va con nosotros,
que va delante de nosotros, que está alrededor de nosotros, que está cubriéndonos y nos protege, porque Él es así, porque Él es así, no porque nosotros hayamos sacado estrellita, no, simplemente porque Dios es así. Cuando nosotros le conocemos, podemos expresar y entender esta valentía que hizo David. Y bueno, quiero leerte dos versículos que encontramos aquí en el libro de Samuel, en el capítulo 17, más adelante de lo que acabamos de leer, lo que les leía al principio de Samuel 16:7. Y esto está perdón, en el 16, versículo 7, pero más adelante, en el versículo 17, perdón, capítulo 17, dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Una cosa que había entendido David es que Dios vive y que Dios estaba con él. Así es como nosotros tenemos que conocer a Dios en nuestras vidas, como un Dios vivo, como un Dios cercano, como un Dios que está de nuestro lado, porque Él vive. Esto fue lo que él expresó, David. ¿Quién es este que viene a amenazar al escuadrón, al batallón, al ejército de Dios? Y él mismo no pertenecía al ejército de Dios. David era en ese momento, cuando sucede este hecho, él se dedicaba a cuidar a las ovejas de su familia, de su papá, a eso se dedicaba. No estaba preparado como soldado, mas sin embargo su corazón ya era un soldado. En su corazón ya estaba preparado y precisamente cuando se presenta esta situación, sale y expresa y sabe que Dios vive y que Dios estaba de su lado. Más adelante en otro versículo, en este mismo capítulo 17, dice, y dijo David a Saúl, o sea, el cuidaba ovejas, le dijo al rey de Israel, no desmaye el corazón de ninguno a causa de este filisteo. Tu siervo, o sea, David, dice, yo iré y pelearé contra ese filisteo. No, bueno, pues yo creo que Saúl tenía todo un ejército, todo expertos que habían enfrentado muchas batallas, varias ocasiones, y este joven que cuida ovejas le dice, tranquilo su corazón, no, yo voy, no se preocupe, yo voy. ¿Por qué? Porque él sabía, él conocía quién era Dios y que él estaba de su lado. Más adelante, en otro versículo, bueno, el que acabo de leer es el de el 32 del mismo capítulo 17. Más adelante, en el 36 dice, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Esto lo dice David. Añadió David, Dios que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hay testimonios, y si pudiéramos hacer una lista de cuántas cosas hemos atravesado y de las cuales Dios nos ha librado? Tan solo el que tú y yo estemos el día de hoy eh, viviendo, ya es un milagro de parte de Dios, ¿verdad? Porque hay tantas y tantas situaciones que están alrededor de nosotros, pero es un milagro, ¿verdad? El que tú y yo estemos acá. ¿Cuántos al momento de que nosotros nacimos, de que se formó en la matriz de nuestra madre, cuántos espermatozoides? No, millones, y solo uno entró. O sea, tú y yo fuimos quienes entramos y por eso estamos acá. Eso es un milagro. Entonces, la pregunta que hoy necesitamos hacernos es, ¿conozco a Dios? ¿Qué tanto conozco a Dios? ¿Qué tanto sé de Dios? ¿Qué tanto conozco de Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué cosas estamos viendo y creyendo que nos hacen dudar de Dios? Hay cosas que están invadiendo nuestro corazón, que están contaminando nuestro corazón
y que nos hacen dudar. Y en la misma escritura había hombres que no creían y ellos decían, Señor, ayúdanos con nuestra incredulidad, ayúdanos. Hubo inclusive algunos de sus discípulos de nuestro Señor Jesús que le decían, pues muéstranos al Padre, queremos ver al Padre. Y decía, ¿cómo pueden? O sea, he estado tanto tiempo con ustedes y no han visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, decía nuestro Señor Jesucristo. Es decir, sus ojos no estaban puestos en el lugar correcto. Había duda, había incredulidad. Vamos a ir a otra porción de la escritura que está en 2 Corintios 4:18 y dice, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Creo que tú y yo necesitamos ver más allá de lo que el día de hoy estemos viendo. Tenemos que apuntar nuestra mirada, apuntar nuestro corazón a las cosas eternas que Dios está obrando en nuestras vidas. Desde antes de la creación, Dios nos había elegido a ti y a mí para conocerle. Él se ha acercado a nosotros, nos ha visitado, haciéndose como nosotros para que nosotros le conozcamos. Pero ¿qué tanto le conocemos? ¿Qué tanto nos interesa conocer más de Él? David lo dijo, el Dios viviente, Dios vive. Y Dios es el mismo en ese momento que David estaba declarándolo como también el día de hoy. Dios vive. Dios vive en verdad, en juicio y justicia. También hay un versículo que encontramos en los evangelios y es acerca del capítulo 10, versículo 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz. A Jesús lo reconocemos como nuestro buen pastor. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a escuchar, la voz de Dios, como lo hizo el profeta Samuel, como lo hizo también David, al reconocer la voz de Dios y saber que Dios estaba con ellos. Mismo Samuel, al momento de que le presentan a Eliab, que fue el primer hijo o el mayor, pues sabía que si Dios lo había enviado, Dios también estaba con él y corrigió en su pensamiento diciendo, este ha de ser el bueno. Lo, y también lo mismo hace el rey David cuando se enfrenta a Goliat. Mis ovejas, dice el Evangelio de Juan, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué? Porque Dios está de nuestro lado cuando nosotros reconocemos la voz de Dios. Pero para eso, pues tenemos que conocer esa voz de Dios, ¿verdad? Cuando alguien nos llama, por ejemplo, alguien que conocemos perfectamente su voz y nos llama y nos dice, soy fulano de tal. Entonces, no, claro que no, tú no eres, ¿no? Por ejemplo, el hijo, el esposo, la hermana, el amigo, ¿no? No, tú no eres. ¿Por qué? Porque ya reconocemos la voz de Dios. Bueno, perdón, reconocemos esa voz de ese ser querido, pues también necesitamos reconocer la voz de Dios y entonces podemos decir, Dios está conmigo. Lo escucho tan claramente que sé que Él está conmigo y que nunca me va a abandonar. Y eso es lo que Dios desea, que tú y yo sepamos que Él está de nuestro lado y que nunca nos va a soltar. Él desea que nuestros ojos espirituales se abran para que podamos ver las cosas desde la perspectiva que Dios tiene y no solo de lo natural, de lo que estamos viendo a simple vista o con nuestros ojos físicos. Él está ahí está con nosotros, aunque nosotros no lo podamos ver. Pero nuestros ojos, que es la fe,
saber que Él está con nosotros y que siempre nos acompaña. También en Segunda de Corintios, pero en el capítulo 5, o sea, un poquito, en el siguiente, de hecho en el siguiente, porque leímos el Segunda de Corintios 4, pero ahora quiero llevarte al 5. En el versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Dios está de nuestro lado, porque por fe andamos y no por la vista de nuestros ojos físicos. Y entonces reconocemos que Dios está de nuestro lado. Un versículo más que les he considerado para esta enseñanza de Dios está de nuestro lado, está en las bienaventuranzas que nos muestra el Evangelio de Mateo, cuando dice que Dios, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Ay, ¿verdad? ¿Verdad que sí te lo sabes? Porque ellos verán a Dios. Nuestro corazón tiene que ser limpiado y sanado. Pero ¿cómo lo vamos a hacer tú y yo? Si no podemos entrar en nuestro corazón, solamente Dios lo puede hacer. Solamente Dios puede limpiar nuestro corazón para que podamos verlo, ¿verdad? Para que podamos reconocerlo, para que podamos afirmar como lo hizo David, el Dios vivo está de mi lado, está conmigo. Y si otras veces me ha ayudado a vencer las garras de leones y de osos, esta vez también lo va a hacer. Ese corazón en el que David nos muestra que eh, sí, efectivamente ahí estaba Goliat, pero él no veía un hombre que podía vencerlo, veía un hombre débil, ¿verdad? Porque ante Dios tan grande, tan poderoso, ¿quién podría con Dios? Nadie, ¿verdad? David estaba viendo eso mismo. David estaba viendo que si Dios estaba con él, ¿quién contra el ejército poderoso de Dios? Y bueno, pues estamos llegando ya hasta el final de esta enseñanza, no sin antes agradecerte que hayas estado con nosotros. Recuerda, Dios está de tu lado, Dios está con nosotros. Y si todavía nosotros no alcanzamos a escuchar su voz, a tener esa certeza, nos podemos acercar hoy en este día y reconocerle, porque Él es galardonador de los que le creen, de que saben que está Dios de su lado en todo momento y que al escuchar y poner atención nuestros oídos a su voz, vamos a poder escuchar su voz, su palabra que es eterna, su palabra que no cambia, sus promesas que son sí y sí y sí y amén para tu vida y para la mía. Muchas gracias. Recuerda que tenemos una próxima cita. Sí, el próximo miércoles aquí, en Sembrando Palabras de Vida. Así es de que recibe un abrazo de parte de nosotros y que tengas un excelente día. Hasta luego.